comentaba que pese a todo y contra todo pronóstico encuentran los analistas, economistas, los financieros señalaban una situación adversa en la vida económica, política, pero económica, que iba a tener repercusiones en la economía en nuestro país, derivado también desde luego de la reforma al Poder Judicial, donde se decía que no iba a haber certidumbre para que las empresas vinieran a invertir a nuestro país. Bueno, y que esto pondría en una situación financiera y económica interna muy complicada para los mexicanos. Sin embargo, bueno, pues a como se encuentra el dólar recientemente, rompió la barrera de los 19 pesos frente al dólar, algo que no se veía venir y que no se veía y que no se había visto en los últimos años. Bueno, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló respecto a este tema. Ahí refirió que esto del fortalecimiento del peso frente al dólar es un síntoma de que la economía mexicana va bien, y además también dijo hay confianza de los inversionistas extranjeros de venir a invertir sus recursos en nuestro país. Bueno, pues así lo comentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ni lo voy a leer porque ya nada más que se vea. Vamos bien. Miren las dificultades frente a la situación de aranceles, el cambio económico mundial que está ocurriendo a partir de la llegada del presidente Trump, y la economía mexicana está bien. Bueno, eso es lo que señalaba la presidenta de México en la mañanera el día de ayer, donde el peso mexicano se fortalece frente al dólar, rompiendo la barrera de los 19 pesos. Pero hay que decir algo y se tiene que reconocer también, no es para echar campanas al vuelo. Hay que recordar que también, si bien esto no es una información que da la presidenta de México con información desde luego de su gobierno, sino que también son otros entes externos, privados, quienes están manifestando esta situación de México favorable, desde luego, pues es que dice que de acuerdo a los analistas financieros y económicos en nuestro país, señalan que esta fortaleza del peso frente al dólar, pues desde luego, pues es un tema que no tanto obedece a un tema de política interior o económica interior, sino que es un reflejo, es un rebote de lo que está viviendo y atravesando Estados Unidos. Esto, desde luego, por el riesgo ante el acuerdo temporal entre Estados Unidos y China, que disminuyó las tensiones comerciales. Bueno, pues los registros del Banco de México indican que el tipo de cambio se ubicó en 18,924 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0,76%. Esto respecto a la jornada previa. Con esta cifra, déjeme comentarles que el peso acumula ya una apreciación de 9,4% en lo que va tan solo del presente año. Esto representa su mejor desempeño para un mismo periodo desde 2023. Y es que Paulina Anciola, quien es subdirectora de estudios económicos de Banamex, consideró que más allá de los factores internos de la economía del país, la principal razón de la apreciación del peso mexicano frente al dólar, pues ha sido la debilidad internacional de la divisa estadounidense, es decir, el dólar, la caída generalizada de dicha moneda frente a las principales del mundo. También señaló que no te espera tampoco y no se prevé que el dólar se siga debilitando mucho más de cara al futuro de esta barrera que el peso mexicano ha logrado remontar, sino que más bien permanezca relativamente cercano a los niveles actuales y que no encuentra factible que haya una recuperación de forma inmediata del dólar, pues dijo que existen factores estructurales que no se van a revertir fácilmente, como por ejemplo las dudas de la sostenibilidad fiscal en Estados Unidos, esta política fiscal que ha puesto en marcha el gobierno de Donald Trump y que ha sido cuestionada también por los nacionales y la comunidad internacional financiera. Bueno, pues genera incertidumbre en las inversiones también de este vecino país del norte. Bueno, pues las expectativas de Banamex sobre el tipo de cambio al cierre del año, obedeciendo a los factores anteriores, lo ubican alrededor de 20.6 pesos por dólar desde los 21 pesos que pues se tenía la previsión anterior. Es decir, empieza a cambiar un poco la perspectiva y el panorama económico para México. Desde luego ha sido muy beneficiado de los problemas
domésticos que tiene Estados Unidos con su política interior, con su política incluso de comercio exterior, que le ha generado también este impacto duramente a Estados Unidos, y esto indudablemente repercute de manera favorable para México y hace que el peso se siga apreciando. Lo que sí es también que reconocer, si bien sí es cierto que son factores externos los que están influyendo para el fortalecimiento del peso, no se tiene que dejar de lado algunos esfuerzos importantes que ha hecho el gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tan es así que hay industrias, hay inversionistas extranjeros interesados en invertir en nuestro país. Entonces, me parece que eso también habla de la confianza y empieza de alguna manera a desdibujarse esta bruma de incertidumbre que existía posterior a la elección del Poder Judicial, donde se decía que no iba a dar certidumbre para las inversiones. Bueno, pues hoy la realidad está dando un giro a lo que se tenía proyectado o pensado en el colectivo. Me parece que es un reto que tiene que asumir el gobierno de México y sobre todo aprovechar esta coyuntura con los Estados Unidos para seguir apreciando el peso frente al dólar y seguir ganando credibilidad internacional para atraer cada vez mayores inversiones. Si hay un momento, este es el momento en que México debe dar un paso adelante y aprovechar estas coyunturas internacionales que ha creado Estados Unidos, y bueno, eso nos ha venido a beneficiar más que perjudicar en este momento. Desde luego se podría hablar también de un tema importante que podría impactar en la economía mexicana, que es el tema de las deportaciones de migración de los migrantes mexicanos. Son millones de mexicanos migrantes que están en los Estados Unidos, que amenaza el gobierno de Estados Unidos con deportarlos, y esto pondría en una severa situación complicada a nuestro país en materia económica, porque se generaría una alta demanda de empleos que no se tiene, una alta demanda de servicios escolares, faltan escuelas, una alta demanda de servicios de salud. Y bueno, pues usted ya sabe cómo nos encontramos en los sistemas de salud en el país. Bueno, pues son de los retos que enfrenta y que tiene que enfrentar y que tiene que empezar a visualizar a futuro en el corto tiempo, en el corto y en el mediano tiempo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras tanto, hoy México da la buena nota con este fortalecimiento del peso frente al dólar. Es que si usted piensa hacer una compra en los Estados Unidos, pues aproveche ahora que el peso le ha ganado terreno, porque no va a durar mucho esta racha.